tus cielos en este lugar. Derrama de tu gloria, derrama de tu poder. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón, solamente a ti, Jesús. Derrama el fuego de tu Espíritu, Dios. Abre tus cielos, derrama el fuego de tu Espíritu, Dios. Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, tan grande es tu bondad. Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, tan grande es tu bondad. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. Abre tus cielos, derrama el fuego de tu Espíritu, Dios. Abre tus cielos, derrama el fuego de tu Espíritu, Dios. Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, tan grande es tu bondad. Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, tan grande es tu bondad. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. Derrama de tu gloria, Jesús. No hay nadie como tú, mi Rey. Por eso te adoramos solo a ti. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios.
Qué alegría saludarlos nuevamente. Mi nombre es Jaime Castillo. Y el mío, Juliana Díaz. Juntos servimos en el Ministerio de Parejas de la Iglesia Casa sobre la Roca en Medellín. Y como ya es costumbre, venimos desarrollando estas pautas de cómo conservar nuestro matrimonio a través de este canal. Y antes de compartir el tema que tenemos preparado para ustedes esta noche, nos gustaría invitarlos a que nos dispusiéramos a orar a fin de que Dios pudiera ministrar sus vidas, como también lo ha hecho en el caso nuestro. Así que te invitamos a que te dispongas ahí donde estás. Padre, te damos gracias en este momento por darnos la oportunidad de poder compartir este tiempo. Te pedimos, amado Señor, que puedas ministrar la vida de cada uno de nosotros. Que el tema, la pauta o las pautas que para hoy nos disponemos a desarrollar puedan ser de edificación y de guía para quienes se pueden encontrar en circunstancias difíciles dentro de su matrimonio. Y si acaso no, también estas pautas pueden servir de guía para entender qué pasos es pertinente dar conforme tu palabra enseña. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, parejas. Como lo mencionaba, venimos desarrollando distintas pautas para conservar nuestro matrimonio. De hecho, hace 15 días precisamente vimos una sexta pauta y la idea es que hoy vamos a desarrollar las dos últimas de esta serie. Pero antes de terminar la serie, nos pareció pertinente recordar muy rápidamente cuáles son esas pautas que previamente hemos dado. Y recordemos, la primera de ellas es hablar de una forma conciliadora, porque cuando no me esfuerzo en hablar de una forma conciliadora, sin ser consciente, muchas veces puedo estar hablando de una forma violenta, en el tono o incluso el uso de las palabras al iniciar una conversación. Una segunda pauta es la de no utilizar la crítica. La crítica termina destruyendo relaciones y muchas veces subestimamos el daño que puede hacer porque la crítica resulta algo muy común en medio de la sociedad y algunos dentro del matrimonio creen entonces que se puede manejar sin ningún efecto, cuando es lo contrario. Eso fue lo que desarrollamos en esa pauta. Otra pauta también fue la de identificar el desprecio en medio de mis comentarios, en medio de mis comportamientos dentro de la relación, para que al poder identificarlo pudiese yo renunciar a él, entregarle esto a Dios, reconocerlo como algo que no es apropiado dentro de la relación. Una cuarta pauta fue la de no mantenernos a la defensiva. Cuando yo he sido herido o cuando ella ha sido herida por cualquier circunstancia en el pasado, suele haber una disposición defensiva frente a cualquier circunstancia y eso hace que la relación, por supuesto, sea más difícil. Otra pauta que vimos fue la de identificar actitudes evasivas y lo que contábamos al respecto era que yo podía, según mi grado de afectación, intentar no hablar de ciertas cosas o procurar distanciarme. Luego vimos otra pauta que fue la que desarrollamos hace 15 días, que fue la de aprender el lenguaje del cuerpo. Desarrollamos esta pauta permitiéndonos entender y reconocer cuándo nuestro cuerpo habla frente a lo que venimos sintiendo o venimos experimentando dentro de la relación. Ahora bien, cuando entonces estas pautas no se aplican, es decir, cuando por el contrario yo de forma consciente o inconsciente critico a mi pareja, mantengo una posición defensiva, inicio conversaciones de una forma violenta, por el tono, por las palabras que utilizo, cuando todo esto no se percibe y de forma inconsciente se viene repitiendo una y otra vez, se produce un distanciamiento emocional, una distancia física que puede llegar a convertirse en una separación o un divorcio, o una distancia emocional, que lo explicábamos, es cuando estamos bajo el mismo techo, pero con una separación en términos de conversación, en términos de pensamiento. Son dos personas viviendo bajo un mismo techo, pero como si fueran dos desconocidos. Esto, dijimos, es lo que, al punto al cual se llega cuando no se consideran las pautas que antes mencionábamos. Y hoy la idea es que vamos a desarrollar dos pautas más que tienen que ver con cómo mejorar nuestros matrimonios. Y sobre las pautas de hoy, Juliana nos va a hablar. Así es. La séptima pauta se llama valorar los intentos de reconciliación. Y aplicarla puede hacer la diferencia en el estado actual de la relación. Pues quienes tienen matrimonios con problemas en estos momentos suelen compararlos con una guerra.
y desearían ojalá que hubiese paz, ¿cierto? Y esto me lleva a compartir con ustedes una descripción del psicólogo Jonathan García Allen, y quiero leérselas, y es: la paz es un estado mental para el cual no es preciso meditar, basta con comunicarnos con los demás sin miedo a ser heridos. Y dentro de la iglesia, y cuando digo iglesia puede ser la iglesia de Cristo, pero también dentro de nuestra iglesia, hay matrimonios en los cuales uno o ambos, puede ser ella o puede ser él, saben que al hablar de ciertos temas que pueden ser candentes, pueden salir lastimados, y por esta razón deciden no hacerlos por miedo a ser heridos. Y esto lo sabemos por las consejerías que nosotros atendemos dentro de la iglesia. Y una forma entonces de confrontar estos miedos es valorar estos intentos de reconciliación como oportunidad para lograr esta paz de la que hablamos. Y así poder compartirles a ustedes dos versículos para que pongamos a funcionar en nuestra relación y pongamos entonces en práctica en nuestra relación la palabra. Y quiero que leamos entonces Proverbios 15:1, que dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y cuántas veces nosotros, llevados por la emoción, nosotros hemos despreciado esa oportunidad de calmar esa situación. Y yo les digo que motivados nosotros de pronto por ese pensamiento de no, yo no me la voy a dejar montar, ¿cierto? Yo no puedo hacer la boba de dejármela montar. ¿Cuántas veces no te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Yo no me la voy a dejar montar y yo no voy a parar esto. Y hay otro versículo que quiero que leamos, y es Proverbios 17:14 dice: iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿cuántas veces hemos lamentado iniciar una pelea que llegó a tener consecuencias lamentables? O sea, por una cosita así se ha formado semejante tsunami, una tormenta en un vaso de agua. A mí me ha pasado muchas veces. Y yo me he lamentado de eso, ¿por qué inicié por una cosita así y se ha formado semejante cosa horrible? Así es, y creo que de esto pues todos tenemos experiencia, pues seguramente tenemos distintos recuerdos. Y bueno, es elección por supuesto de cada uno aplicar, como tú lo planteas, de forma práctica lo que la palabra nos enseña. Ahora bien, expliquemos un poco más este asunto de un intento de reconciliación, porque creo que la descripción puede ilustrar a algunos, pero tal vez a otros no. Y cuando estábamos preparando todo esto, pensábamos con Juliana que las dramatizaciones son una posibilidad de precisamente concretar o de explicar de una forma sencilla lo que queremos decir. Y en este caso, pues procuramos hacer lo mismo. Ahora, para intentar recrear el momento que nos permite identificar un intento de reconciliación, vamos a imaginarnos una pareja, y la pareja, bien sea él o ella, vienen de un momento difícil. Para este caso, ella le va a hacer un señalamiento a su esposo sobre algo que acaba de pasar, y él va a responder sobre ese señalamiento que ella está haciendo. Y la idea es que estemos atentos y observemos lo que pasa, porque una vez terminemos de recrear la situación hipotética, vamos a hablar al respecto de lo que ahí sucedió. Y a través de ese ejemplo, creemos, va a ser posible para todos intentar identificar específicamente dónde puede haber un intento de reconciliación. Y al identificarlo, por supuesto, responder a él. Entonces, para la dramatización, Juliana va a ser de Ana y yo voy a ser de Jorge. Una pareja cualquiera en un momento específico. Entonces, me caracterizo como Ana y yo luego me caracterizo como Jorge. Ok. No estoy de acuerdo con la respuesta que le diste a mi amiga Ana durante esa reunión. Ella solamente estaba intentando ayudar, pues ella sabe todo sobre la situación que hemos venido pasando. Ella fue la que nos prestó todo lo que necesitábamos la semana pasada.
y tú le respondiste de una forma grosera como ya lo has hecho en otras circunstancias con mis amigos. Definitivamente tú tienes un problema de relacionamiento con los demás y lo único que te importa son tus opiniones. ¿Y qué me vas a decir ahora? Que ella se merecía ese desplante tan horrible. Ahora te quiero oír otra vez. ¿Qué me vas a decir? Dímelo de una vez. Hagamos una cosa, Ana, no hablemos del tema en estos momentos. Hablemos de eso luego, yo necesito calmarme un poco y más bien hablamos luego del tema. ¿Cómo así? Acabas de hacer semejante desplante a Camila frente a todos y tú necesitas calmarte. Ni más faltaba. Ahora resulta que eres el afectado. Pues no me parece. Yo requiero una respuesta de una vez. Nada de duelo, nada que luego. Eso deberíamos arreglarlo ya. Pues así como lo diste, yo no pienso que ya, yo necesito tiempo, necesito calmarme, así que mejor lo hablamos luego. ¿Qué? No, señor. Yo también tengo el derecho de exigir una respuesta. Y ya. Ya. Entonces ya paramos la dramatización para entrar a analizar lo que sucedió aquí. Como se dieron cuenta, ya se caracterizó muy bien con Ana y bueno, esa era la idea, ¿no? Ok, entonces observemos bien, se enojó y todo. Observemos bien sobre lo que acabamos de ver en esta dramatización. Miren, cuando estamos afectados por la emoción, que es lo que se dieron cuenta a Ana le estaba pasando, ¿sí? Muchas veces no observamos, entendemos, nos damos cuenta bien de lo que está sucediendo o puede estar pasando por la mente del otro. La reclamación que Ana estaba haciendo, pues aparentemente era justa. Ella incluso explicó que lo que había sucedido con Camila, su amiga, no era lo apropiado, que Jorge se había dirigido de una forma grosera. Y desde ese entendimiento a Ana le pareció muy justo hacer su reclamación. Pero si analizamos bien la respuesta de Jorge, Jorge no respondió diciendo que no quería o que no iba a hablar del asunto. Lo que él respondió fue que no quería hablar del asunto en ese momento, ¿sí? Pero luego se dieron cuenta de la respuesta que nuevamente Ana le da, y es, pues no, yo quiero hablar ya. Sin embargo, luego Jorge nuevamente responde diciendo, afirmándose que no quiere hablar del asunto porque está afectado en la emoción, porque se encuentra molesto, pero Ana luego nuevamente insiste en que no, incluso se caracteriza aún más e insiste en que necesita una respuesta ya. Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que vimos a través de la dramatización. Y creemos que esta dramatización no está muy lejos de la realidad que cotidianamente se presenta en medio de las relaciones. Que el uno no observa bien lo que hay en el otro o lo que está sucediendo en el otro e insiste en una reclamación que muchas veces no llega a buen término. Hay que decir algo, tal vez Jorge para este caso pudiera estar evadiéndose, ¿sí? Que fue lo que Ana dijo al final. No, es que tal vez tú lo que no quieres es hablar del tema. Y esa puede ser una posibilidad. A veces los hombres tendemos a evadir en algunos casos ciertas conversaciones. Pero esto no deja de ser una interpretación, porque él no dijo que no iba a hablar del tema, él dijo que no lo quería hablar ya. Entonces suponer o anticipar que es que no se va a hablar y llevar una conversación a un nivel de tal vez incluso mayor agresividad, pues no es lo conveniente. Conveniente es escuchar bien, ¿sí? Y, ¿por qué no? Establecer un acuerdo entonces de cuándo se va a hablar. Puede ser más tarde, puede ser al otro día, y de esa forma entonces que no quede la sensación de que no se va a hablar del tema. Pero aquí reiteramos, la emoción llevó a Ana a insistir y a tener que determinar qué tenía que ser en ese momento. Y es aquí donde muchas veces, repito, nos equivocamos. Aquí recreamos que era Ana la que estaba insistiendo, pero hay que decirlo que en otras ocasiones es el hombre el que insiste. No se trata de género, se trata de que cualquiera de los dos, en últimas, llevado por la emoción, puede estar forzando una conversación a un límite donde se establezcan diferencias mucho más graves que las que puedan ser hablar de un tema en particular. Muy bien, entonces, sobre la emoción de Ana, quizás era la rabia, ¿cierto? Podría ser la frustración, podrían ser muchas emociones, pero en últimas, esas emociones no le permitieron a Ana darse cuenta que la respuesta que tal vez Jorge, tal vez
estaba planteando no era la de evadirse, era que de pronto él mismo estaba reconociendo que se equivocó, pero necesitaba tiempo para pensar y de pronto luego quizás admitir que se equivocó. Pero ante la presión inmediata de no, tienes que contestarme ya, algunos elegimos defendernos y defender causas incluso que no tienen sentido, pero ante el ataque muchas veces lo que elegimos es eso, defendernos. Entonces aquí es donde es muy importante identificar precisamente lo que está pasando para que podamos leer, y en este caso Ana se hubiera podido dar cuenta que Jorge no quería discutir, que ese era un intento de reconciliación, ¿sí? Porque tal vez había dado cuenta que se equivocó, pero ante la presión y la insistencia de una respuesta inmediata, llevada por la emoción, no se dio cuenta que él realmente estaba diciendo no peleemos ahora, no peleemos ahora, más bien hablemos luego. Eso es lo que a través de la dramatización quisiéramos enfatizar. Ahí hay un intento de reconciliación en el fondo. ¿Sí? Y eso lo que hace es echarle más leña al fuego, lo que hablábamos ahorita en el proverbio que yo nombraba. Entonces lo que estaba haciendo Ana era echarle más leña, echarle más leña, echarle más leña. Y antes Jorge logró como calmarse. Otro en su... O sea, otro más explosivo y llevado por la rabia, y se hubiera armado la de Troya, porque la leña que estaba echando Ana en ese momento hubiese armado, mejor dicho, algo mucho más fuerte. Y yo les digo que un evento como estos es fácil de analizarlo, ¿cierto? Como acabamos de hacerlo, pero no es nada fácil en medio de una discusión lograr calmarlo como lo hablábamos ahora. En la mayoría de las ocasiones, cuando estamos en medio de la discusión, la emoción predomina sobre la razón. Y yo les digo que, por ejemplo, a mí, yo tengo presente que muchas veces, o en algunas de las veces, esa emoción ha logrado superar la razón. Yo soy bastante impulsiva muchísimas veces y me avergüenza en este momento decirlo aquí en cámaras, pero muchas veces esa emoción ha logrado estar sobre la razón. Ya pues he logrado ese impulso en oración calmarlo, pero yo creo que al principio de mi relación esa emoción salía y yo era la que le echaba más leña al fuego. Ustedes que conocen muchos a Jaime es mucho más calmado. Pues nos dimos cuenta en la dramatización. Sí, yo soy muy impulsiva, pero gracias a Dios el Señor ha ido calmando mi impulsividad. Y en estos casi 20 años de relación con el Señor ha ido calmando mi impulsividad, pero yo era demasiado impulsiva, yo era la peleona. Entonces, gracias a Dios, esto ha hecho que esos momentos de reconciliación, que en la mayoría de las veces ha sido Jaime el que ha intentado ser el reconciliador, yo ya entiendo y he valorado esos intentos de reconciliación, ya lo entiendo. Y cuando él dice, calmemos, quiero hablarlo luego, ya lo entiendo. Al principio de mi relación, nosotros llevamos, el próximo año cumplimos 25 años de estar juntos, ya lo entiendo, pero al principio de mi relación no lo entendía. Y yo era de las que echaba la leña al fuego, y yo, mejor dicho, cuando ya no veía, y como dice un dicho, cuando ya, ¿cómo era que tú decías? Ve la sangre del tigre, ¿cómo era? Ve la sangre del tigre y ya quiere salir corriendo, ese dicho. Cuando ve la sangre del tigre ya quiere salir corriendo. Entonces ya cuando yo lo veía bravo, entonces ya ahí sí, ya me daba susto, porque él es muy calmado. Pero ya al principio era así, ya obviamente el Señor ha ido calmando mi impulsividad, gracias a Dios, y ya entiendo los intentos de reconciliación. Entonces, es entender que cuando la persona, mi pareja, quiere esos intentos de reconciliación, entender esos intentos y valorar esos intentos de reconciliación, y no echemos la leña al fuego, porque debemos anteponer la razón a la emoción. Y quiero que veamos que
nosotros muchas veces queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos y el Señor lo entiende. Y quiero que lo veamos en Romanos 7:19. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno, pero es el pecado que habita en nosotros. Y un segundo, ese es un principio que quiero que ustedes recuerden y que lo apliquen. Y un segundo principio es no devolver mal por mal. El esposo o la esposa no quiere hacernos siempre el mal a nosotros. En ese caso es no asumir que el esposo quiere hacernos mal. Y quiero que leamos 1 Pedro 3:9, que dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y durante mucho tiempo como cristianos nosotros hemos oído que debemos llevar nuestras vidas bajo principios y no bajo emociones. Y este es un ejemplo donde nosotros tenemos la posibilidad de llevar en práctica nuestras creencias. Miren lo interesante, aquí acabamos de mencionar dos asuntos, ¿sí? Uno muy interesante y es la lucha que permanentemente hay en nuestra mente, en la que sabemos que es lo correcto, pero no hacemos lo correcto, ¿sí? Entonces, el principio sobre el cual mencionas de devolver bien por mal es quizás uno de los que más conflicto tiene en nuestra mente y en nuestro corazón dentro de la relación de pareja. Porque normalmente al sentirnos atacados, sentimos que la forma inmediata de respuesta es la defensa y algunos incluso llegando a hacer un daño similar o hasta más grave. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta de cara a estos intentos de reconciliación, como bien lo decías, porque al principio tú lo mencionabas, esto puede hacer la diferencia en una relación que hoy está afectada. Si yo me doy cuenta rápidamente que a pesar de que no sea explícito el comentario que me están haciendo, detrás lo que tiene es una banderita blanca de tengamos paz, si me doy cuenta de eso, entonces puedo anticipar lo que de no hacerlo puede convertirse en una situación mucho más difícil dentro de la relación. Ahora, esta lucha entonces puede llevar a algunos, como tú también decías ahora, a pensar, no, pero es que tú no conoces mi caso, es que si yo lo dejo que avance, entonces me va a volver una nada, o él puede también estar diciendo, no, es que tú no la conoces a ella, si yo a ella dejo y no le pongo de una vez un freno y le doy una respuesta igual de dura, pues me la monta o me termina haciendo más daño. Alguno podría pensar eso, creyendo que su caso es muy distinto y que lo que aquí estamos diciendo pues no les aplica. Y por supuesto que no somos nosotros aquí quienes vamos a decir que estás equivocado, pero sí nos gustaría que más bien, si fuera tu caso y tú crees que tu caso es diferente, consideráramos algo fundamentado en la palabra, para que sea la palabra la que sí te dé ocasión de reflexionar y pensar si puedes tener una actitud distinta. Y específicamente, ¿cuál? En Filipenses capítulo 4, en los versículos 4 al 8, encontramos, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Entonces, fíjense bien en el versículo 6, que este es un mandato, pero hay que analizarlo bien porque este versículo, pues muchas veces lo hemos leído rápidamente y no lo hemos profundizado. El versículo 6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones
a Dios y denle gracias. Inquietarse por nada incluye los problemas más graves que puedan existir sobre este mundo. Y lo decimos porque es un mandato del Señor, es decir, no es que sea nuestra interpretación. Y ese no inquietarse por nada incluye diferencias de pareja, diferencias de temperamento. Es que él me dijo y no tenía razón de decírmelo porque lo que me está diciendo es injusto. Pues también cabe dentro de lo que la Biblia está señalando. Lo que Filipenses nos está diciendo es, no se inquieten por nada. Pero hay que entender también algo. Si en este momento tú estás escuchando esto que estamos diciendo, y puedes estar pensando, sí, es que les resulta fácil porque ustedes no saben el problema que yo tengo. Y en tu razonamiento, en tu emoción, insistes en que, no, es que ese versículo no aplica para mí porque no estoy de acuerdo. Lo importante entonces es pensar en lo siguiente y es, ¿por qué no aplica para mí? Porque yo no puedo tener esa paz de la cual hablan los últimos versículos. Este es un punto interesante y ahí es donde queremos invitarlos a reflexión. Porque si no aplica para ti, no es entonces porque la Biblia o este pasaje esté equivocado. Es quizás porque dentro de tu relación con Dios, dentro de tu intimidad con el Señor, todavía tengas una oportunidad de profundizar aún más. Porque solo en la medida en que yo pueda profundizar más, podré entender mejor y hacer más práctico o más práctica la palabra en mi vida. Y ese es el punto a considerar. Si este versículo no está haciendo sentido para mí, ¿por qué está en mí, por lo tanto, considerarlo? Entonces, no creemos que sea fácil aplicar lo que estamos diciendo, para nada. Aquí no estamos diciendo que sea fácil, pero lo que sí creemos es que en la Biblia están las acciones concretas y específicas que nos permiten entender qué acción seguir, qué paso dar cuando esté en un momento difícil. Así es. Y quiero que pasemos entonces a la octava y última pauta. Y es tener presente los buenos recuerdos de nuestra relación del pasado. Y debemos partir de un punto en el que podamos estar todos de acuerdo. El pasado es cuando decidimos tomar la decisión de casarnos, ¿cierto? ¿Por qué tomamos la decisión de casarnos? Pensar en ese tiempo de noviazgo que tuvimos, ese tiempo en el que estuvimos pues otra vez conociéndonos, ese tiempo que pasamos de novios, que pasamos tan rico, pasamos 1, 2, 3, no sé cuánto tiempo años de novios. Y si nosotros pensamos en casarnos, fue porque pasamos un tiempo rico, ¿cierto? Si hubiéramos pasado un tiempo maluco, pues no hubiéramos pensado en casarnos y pasar toda la vida juntos. Cuando tenemos problemas en el matrimonio, debemos mirar para atrás y debemos poner el retrovisor y decir, ¿qué tiempo pasamos juntos antes? ¿Cómo pasamos en el pasado? ¿Qué fue lo que nos enamoró? ¿Qué fue ese tiempo bonito que pasamos antes? Pensar en las experiencias, pensar en esos tiempos en familia, pensar qué nos enamoró, pensar en todas esas experiencias, porque cuando pasamos esos tiempos malucos, esos tiempos de bonanza, de vacas gordas, nos van a ayudar a pasar las vacas flacas, ¿cierto? Esforzarnos en tener presente esos buenos recuerdos en nuestra relación en el pasado nos permite retomar lo positivo, retomar lo bueno, retomar lo amable, que existe en mi pareja y que se conecta con el mandato bíblico citado cuando Jaime hablaba en Filipenses 4:8, y quiero leerlos. Dice, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y que merezca elogio. Muy bien, pues
tener presente los buenos recuerdos suena bien, ¿cierto? Como Juliana lo acaba de escribir, cualquiera entonces diría, sí, sí, suena bien, y más aún si Filipenses así lo está exhortando, ¿cierto? Pero nosotros entendemos, y entendemos porque también es nuestro caso. Hay palabras o mensajes o principios que hemos leído, que hemos escuchado, pero no necesariamente los aplicamos. Es decir, se nos hace difícil aplicarlos. ¿Y por qué se da esto? Hombre, pues quizás por todo el tiempo que antes de haber recibido al Señor vivimos y conforme fuimos educados. Nos cuesta trabajo muchas veces volver práctica la palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué puede pasar con esto que acabamos de describir? Que algunos digan, bueno, muy bien, sí, yo creo que hay parejas que tienen buenos recuerdos, pero ese no es mi caso, como lo mencionábamos hace un rato en la pauta anterior. Ya en esta pauta, hablando de buenos recuerdos, alguno dirá, bueno, sí, yo creo que eso es posible, yo lo acepto que eso es posible para otros, pero en mi caso, puedes pensar tú ahí donde estás como esposo o como esposa, puedes decir, no, pero es que yo no tengo presente buenos recuerdos. Yo la verdad es que todo lo que en mi mente en estos momentos, por más de que me esfuerce, intento encontrar recuerdos buenos y la verdad no encuentro ninguno. Se me olvidó todo. Y hay que decir que no solamente ahí donde estás te puedes estar preguntando eso, porque al hablar con otras personas uno logra escuchar eso, es decir, logra escuchar comentarios de este tipo. No es que yo no recuerdo nada bueno de mi relación, yo no recuerdo nada bueno de ella en el tiempo que hasta ahora llevamos. O ella puede decir, digo esto desde el ámbito de la consejería, o ella puede decir, es que yo no tengo ningún recuerdo bueno. Por el contrario, yo lo que recuerdo es esto, esto y esto, y hacen una larga lista. Entonces, si ese es tu caso, es decir, si a pesar de entenderlo en Filipenses, en lo que aquí estamos mencionando, tú dices, sí, ese soy yo. Yo definitivamente no tengo ningún recuerdo bueno de mi relación en el pasado. Si ese es tu caso, te queremos compartir algo que nos pareció muy interesante y que encontramos. Hemos citado el Instituto Goldman en las distintas pautas que previamente hemos compartido con ustedes porque estamos trabajando sobre un libro que ellos precisamente publicaron y desde ahí hemos extraído mucho de lo que hemos compartido con ustedes y por eso hoy lo volvemos a citar. El Instituto Goldman hizo una investigación muy profunda y seria sobre muchas parejas, miles de parejas, observándolos muy bien sobre sus comportamientos, sobre por qué tienen diferencias, por qué se separan, qué tienen en común las parejas cuando se separan. Y lo que ellos encontraron con respecto a esto que estamos diciendo acerca de esforzarnos en lograr identificar los buenos recuerdos del pasado, lo que ellos encontraron fue algo muy curioso que es lo que queremos mencionar. Para quienes, repito, creen que no tienen ningún recuerdo positivo y que todo lo que hacia atrás ha existido ha sido malo, o quienes eventualmente tienen 1 o 2 recuerdos después de llevar 10 o 15 años de relación, les queremos compartir esto porque no es normal que uno pueda ver su relación. Juliana ahora lo decía muy bien, todos los que nos casamos lo hicimos en términos generales porque creímos que había una siguiente etapa que iba a ser mejor. Nadie se casó obligado después de vivir un noviazgo terrible y de pronto llegó a decir, bueno, después de este noviazgo tan horrible ahora me voy a casar. Eso no es lo común. Para vivir peor. Para vivir peor. Más bien lo que hace sentido y lo que uno puede creer que es común es que si decidieron casarse fue porque desde el noviazgo o la relación previa encontraron algunos asuntos que llamaron su atención desde la relación y dijeron demos ese siguiente paso. Entonces, ¿qué fue lo que encontró el Instituto Goldman? Encontró que cuando se está en una situación de negatividad en medio del matrimonio, en una situación difícil como la que mencionaba Juliana hace un rato cuando nos referíamos a la 7ª pauta, cuando se está en ese momento de negatividad, no solamente se está comprometiendo la relación en el presente y además en el futuro, porque ya lo decíamos, puede incluso llevar esto hasta un distanciamiento, bien fuera físico o emocional. Pero no solamente en esa situación negativa se pone en riesgo lo actual y lo futuro, sino también se pone en riesgo el pasado. Así como lo oyen, alguno dirá, pero ¿cómo? Si el pasado ya pasó, ¿uno cómo puede cambiar el pasado? Lo que el estudio encontró es que cuando una pareja está en una situación negativa muy difícil en la actualidad, tiene la tendencia a empezar a olvidar lo bueno. Es un acto inconsciente porque no es ni siquiera que alguien se dedique a pensar voy a borrar todo esto, no. Sino que inconscientemente, este es el resultado del estudio. Es decir, esto no es una teoría, esto es lo que encontraron después de analizar muchas parejas. Que
inconscientemente empiezan a desaparecer todos los recuerdos positivos, eso bueno del noviazgo que hablábamos, y empiezan a centrar su mente y sus pensamientos en lo negativo. Solo queda lo negativo en el consciente. Y poco a poco esos recuerdos negativos empiezan a reemplazar todo lo positivo. Al punto en el que cuando se mira hacia atrás no hay nada bueno que recordar. Aparentemente porque no existió, pero no es cierto. Es simplemente una disposición en el presente, quizás para intentar defenderse, quizás para intentar justificarse en por qué se está en ese momento tan difícil, pero en últimas, un acto inconsciente que termina borrando literalmente todas las cosas buenas del pasado para reemplazarlas por eventos que existieron sí, pero que no fueron todos. Y esto es un asunto que debe inquietarnos, sobre todo a quienes piensan que no tienen ningún pasado positivo, porque esa posición o ese pensamiento complica aún más todo. Creer que no hay nada positivo sobre lo cual uno puede echar mano para intentar rescatar la relación. Entonces por eso nos pareció muy importante compartirles esto. Ahora bien, miren, esto hay que entenderlo también en un contexto. ¿Qué es lo que pasa en un matrimonio feliz? Un matrimonio feliz no es un matrimonio perfecto. En un matrimonio feliz hay diferencias, sí, pero cuando no se está en esa situación tensa de negatividad permanente que describíamos, un evento negativo se maneja de una forma, pero cuando el matrimonio no es feliz, sino que por el contrario está en esa situación de negatividad permanente, un evento específico, el mismo, puede significar una gran diferencia. Y voy a darles un ejemplo para hacerme entender. Imagínense esta situación. En un matrimonio feliz, ella le dice al esposo: mi vida, cuando vengas de trabajar, recuerda pasar por el supermercado y traer... la sal, por ejemplo. Por ejemplo, la sal. Que tenías que traer ayer. Exacto. Y resulta que ella le dice a él: no se te olvide antes de salir a trabajar, ¿cierto? Resulta que en ese matrimonio feliz, no perfecto, él llega y ella de inmediato le pregunta, porque vio sus manos vacías: ¿y trajiste la sal? De pronto él responde, pues dándose cuenta que se le olvidó eso. Dice: mi vida, no, se me olvidó, qué pena. En un matrimonio feliz, entonces, ¿qué puede interpretar ella de lo que sucedió? Ella puede pensar, bueno, sí, quizás estaba ocupado en la mente, tenía muchas cosas en las cuales pensar y de pronto por eso se le olvidó. Ok, lo que voy a hacer es que mañana le recuerdo nuevamente y antes de que salga del trabajo nuevamente le digo para que no se le vaya a pasar y en últimas traiga la sal, ¿cierto? Ese es un matrimonio feliz, no perfecto, ¿cierto? Ahora vámonos a un matrimonio que está en una situación negativa, el mismo evento. Entonces ella le dice: mi amor, por favor no se te olvide traer la sal. Resulta que, claro, como ellos tienen una serie de eventos negativos, están uno cargado emocionalmente frente al otro, él llega a las 6, mismo evento, ella le pregunta: mi amor, ¿trajiste la sal? Y él responde: no, mi vida, se me olvidó. ¿Qué puede pasar ahí? Que ella entonces, muy cargada negativamente, dice: claro, es que como no era un asunto importante, como para ti las cosas de la cocina quizás te parece que no son relevantes y aquí lo que te importa son los temas tuyos, si hubiera sido algo que a ti te interesara, seguramente no se te había olvidado, o si eso me hubiera pasado a mí, entonces mínimo tú habías hecho un drama, pero claro, como las cosas mías no son importantes. Y miren, es un mismo evento. La diferencia entonces, ¿en qué está? En lo que desde la disposición del corazón y la mente, por supuesto, existe en uno de los dos. Aquí mencionamos un ejemplo de ella y él, ¿cierto? Pero hay que decir que es en cualquiera de las dos vías, en cualquiera de los dos géneros. Puede ser él o puede ser ella quien tenga el acto de olvido. Lo importante y lo que queríamos enfatizar acá es cómo, fíjense, en el ejemplo diario, porque ahora les referíamos a un estudio, ¿sí?, que analizó miles de parejas, pero miren cómo en un ejemplo cotidiano uno puede darse cuenta que esto es cierto, que yo inconscientemente puedo omitir lo bueno, dependiendo del estado emocional en el que me encuentre, para irme de inmediato a señalar lo malo. Y esto, pues claro, como ya lo decíamos en otros momentos, hace mucho más difícil la relación, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a otro punto interesante del estudio que referenciábamos, y es que estos matrimonios que se encuentran en una posición de negatividad tan grande, el Instituto Gottman logró encontrar algo que nos pareció tremendo y nos llama la atención, y es que cuando se llega al punto
de no identificar esos momentos de reconciliación que estábamos mencionando en la primera pauta. Cuando se llega a un punto en esta pauta como en el que estamos tratando, donde no existe esa sensibilidad del uno por el otro, el Instituto Gottman encontró que hay ya un paso muy corto hacia la separación definitiva, hacia el divorcio propiamente, porque la sensibilidad frente a otros detalles se ha perdido a tal punto que viendo solo lo negativo, aún el mejor de los eventos, como quizás regalar unas flores, como quizás tener una invitación, por el otro es observado con malicia, con inquietud de que hay algo detrás, cuando de pronto no hay nada de eso. Entonces, lo que yo he encontrado que queremos compartir es que hay cuatro etapas que casi que ya anticipan una separación definitiva. Una de ellas tiene que ver con la de considerar los problemas como muy graves. Es decir, cuando él o ella o ambos sienten que todo lo que están viviendo es tan grave que realmente no tiene solución, no vale la pena buscar ayuda porque esto ya no tiene reversa. Entonces esa es una primera etapa que se presenta en los matrimonios que están a punto de separarse. Una segunda etapa es cuando hablar parece inútil, cuando él o ella o ambos dicen, no, es que no tiene sentido que hablemos porque es perder el tiempo, ya esto lo hemos hecho antes y esto no nos conduce a nada. Una tercera etapa tiene que ver con empezar a llevar vidas separadas. Y esto es viviendo bajo un mismo techo, pero llevando a cabo acciones que el uno no conoce. Que no tienen nada en común, pues entiendo que ya no tienen nada en común. Y no tengo interés en contarte, tú no tienes interés en preguntarme, así que simplemente son vidas literalmente separadas bajo un mismo techo. Y hay una cuarta etapa que es cuando se sienten solos él o ella o ambos, y así lo experimentan o incluso lo comparten con otros. Cuando esas cuatro etapas se presentan, lo que el Instituto Gottman logró descubrir es que en el 90% de los casos las parejas se terminan separando, ¿sí? Porque es tal el dolor, la preocupación, la angustia y la afección que no encuentran otro camino distinto a separarse. Y separarse literalmente, porque en la pauta de hace 15 días decíamos que se puede elegir un distanciamiento emocional viviendo bajo un mismo techo. Pero aquí ya estamos hablando de la decisión en definitiva de separarse, ¿sí? Entonces, esto, por supuesto, para quien lo esté viviendo no es fácil escucharlo, porque lo que aquí estamos diciendo es que la siguiente etapa es más difícil que la presente. Pero queremos animarlos a algo y es, nosotros venimos estudiando a profundidad este estudio porque creemos que hay muchos elementos de valor que vale la pena seguir compartiendo con ustedes. Y parte de lo que nos llamaba la atención es que el Instituto Gottman también menciona que aún en estas cuatro etapas, aún si las parejas no están aplicando todas las pautas que hemos desarrollado acá, que son las convenientes para no llevar matrimonios a una instancia más difícil, el estudio planteaba que cuando no se está en discusión, cuando no se está en problemas, hay ciertas actividades, ciertos comportamientos que vale la pena reforzar para que al reforzarlos el matrimonio se pueda fortalecer. Y estos son principios que pensamos preparar para luego compartir con ustedes. Pero eso será más adelante. Pero mientras ese tiempo llega, no quisimos dejar estas dos pautas de hoy sin concretar con unos elementos específicos para darles, porque hasta ahora en las dos pautas que compartimos, pues de pronto se pueden sentir identificados, ¿sí? Y si es el caso de ustedes, quisimos dejarles al cierre, ya para cerrar, ¿qué puedo entonces yo hacer? Entonces, no nos fue muy difícil encontrar lo que la Biblia señala al respecto, porque la Biblia es muy clara, ya será o está en manos nuestras tomar esos principios y aplicarlos. Pero, ¿qué hacer? Miren, hay dos principios fundamentales que ustedes nos han escuchado hablar en distintos temas que hemos compartido en el pasado, y estos dos principios esencialmente son amor y respeto. Sí, es un tema repetido una y otra vez, pero no necesariamente aplicado. Y estos dos principios de amor y respeto están ubicados en Efesios. En Efesios, en el capítulo 5, en los versos del 21 al 33, ustedes van a encontrar el modelo bíblico del matrimonio. Y ahí van a encontrar claramente explicado cuál es la forma en la que yo como hombre debo expresarle el amor a mi esposa y cómo
la esposa debe expresarle el respeto que el hombre espera, ¿sí? Que a propósito, si también tienen interés, pueden lograr un libro que se llama Amor y Respeto, que desarrolla perfectamente este tema y que incluso venimos precisamente tratando en los grupos pequeños durante todo el año. Hay unos contenidos de un sentido práctico enorme que creemos pueden ser de mucho provecho si tú te encuentras en estos momentos en una situación difícil. Entonces, aquí es donde ustedes van a encontrar los dos principios que creemos pueden abordar de ya para intentar mejorar la relación. En nuestra pauta de hace 15 días les decíamos que cuando el cuerpo empieza a hablar es necesario pedir ayuda. Pedir ayuda bien sea de un terapeuta de pareja o por excelencia de un consejero en la iglesia. Y decíamos que es lo más recomendable cuando se llega al extremo de que el cuerpo hable. Según las pautas que hemos compartido hoy, donde pues cada uno pudo haberse sentido identificado o no, quisiéramos también reiterar que es preciso pedir ayuda, ¿sí? Cuando tú estás en un momento en la relación donde no identificas esos intentos de reconciliación que tu pareja tiene y por el contrario es una diferencia tras otra, creemos que también, así como lo dijimos hace 15 días, es necesario reconocer con humildad ante Dios primero que se requiere ayuda. ¿Y la ayuda es cuál? Pues consejería. Creemos que la ayuda es consejería o terapeutas de familia. Si eliges, por ejemplo, no abordar esa ayuda dentro de la iglesia, es una opción para ti. Pero en últimas es una opción y se trata de humildad, poder reconocer que necesitamos ayuda. ¿Sí? ¿Ayuda para qué? Para no echar todos los años invertidos en la relación y para no dejarse llevar por la emoción, como en los ejemplos que ahora desarrollábamos. Entonces, el pedir ayuda podrá hacer la diferencia para que simplemente les indiquemos, entre otros, lo decíamos ya en Efesios, pero hay otros principios bíblicos que seguramente pueden hacer la diferencia para él o para ella o para ambos. Esto creemos es lo esencial para terminar esta serie que teníamos preparada con ustedes. Indicarles que no hay problema por difícil que exista en la pareja, por difícil que sea la circunstancia, por grave que sea el daño que se hayan hecho, no hay problema que realmente Dios no pueda abordar y tratar en el corazón de cada uno de ustedes y entre ambos. Después de que haya disposición, para Dios no hay nada imposible. A menos de que tú no creas que es posible, porque esa es también una opción, que alguno diga, no, mi caso es distinto, ¿sí? Ya veíamos que casos distintos tienen toda una explicación y ante Dios tienen una solución. Entonces creemos firmemente que de verdad todos los casos Dios los puede tratar. Y lo decimos firmemente porque hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho. Ya en pautas anteriores hemos contado sobre lo que hemos visto que Dios ha hecho en matrimonios. Como bien lo decía Juliana, advirtiendo que debe existir disposición de cada uno y de ambos para que así pueda suceder. Pero en definitiva es posible. Entonces, esta es la forma en la que queríamos cerrar nuestras dos últimas pautas el día de hoy. Antes de orar, queremos nuevamente darles las gracias por haberse dispuesto. Queremos invitarlos incluso a que si no alcanzaron a ver algunas de las pautas anteriores, en el canal las van a encontrar disponibles, pueden acceder a ellas. El titular de las mismas les puede dar una orientación sobre la profundidad que cada caso pueda tener, porque todos los casos son distintos, pero en última sería conveniente que pudieran ver todas las pautas, porque a través de ellas probablemente puedan identificarse. Y antes de orar también, no dejar de animarlos a que sigan conectados. Dentro de 15 días esperamos tener una transmisión diferente, que es la que ya entra en el enfoque de cierre de año, y quisiera que estuvieran también atentos, así como también los grupos pequeños. Recuerden que seguimos primer y tercer viernes conectadísimos con los grupos pequeños, estén juiciosos. Estamos terminando también el libro de Amor y Respeto con cada uno de los grupos. Si no tienes grupos pequeños, por favor escríbenos al WhatsApp para poder asignarte un grupo. Y bueno, seguir conectado también aquí a las transmisiones segundo y cuarto viernes de cada mes. Dentro de 15 días tenemos una súper sorpresa. Esperamos entonces que nos acompañen. No se olviden, va a estar súper chévere, no se lo pierdan dentro de 15 días. Ok, y un punto importante que se me pasó a decirle, no quisiera dejar de hacerlo, cuando lean el modelo bíblico, y decimos, y digo no quiero dejarlo pasar por alto, porque si te identificaste con los problemas que ya mencionábamos en estos momentos,
algo que de inmediato puedes hacer es que al leer ese modelo bíblico y al encontrar lo que tú ahí debes hacer delante de Dios, la idea es que de inmediato también puedas preguntarle a Dios, Señor, ¿esto que estoy leyendo lo estoy aplicando? Es decir, no se va a leer con el ánimo de que tú intentes identificar si el otro, tu pareja, está cumpliendo o no lo que el Señor señala. No, es si yo estoy cumpliendo Sí. lo que el Señor señala. La idea no es darle codazo al esposo, es mirarme primero a mí, mirar si yo estoy cumpliendo la parte, yo como mujer, si estoy cumpliendo ese rol y el esposo hará su parte, pero si yo estoy cumpliendo mi rol, eso es lo que yo debo hacer. Igual el hombre, es decir, yo leo lo que está ahí y de inmediato le pregunto, Señor, yo estoy cumpliendo eso que dice ahí, y pues no nos podemos engañar a nosotros mismos. Sí. Si la respuesta es obvia, ¿cierto?, para cada uno y la respuesta es no, pues ahí es donde cobra sentido lo que decíamos hace un rato acerca de invitar o considerar en acuerdo mutuo pedir ayuda, pedir consejería. Muy bien, eso era para recordar que no fuera a pasar por alto. Ahora sí, entonces, oremos para cerrar este momento. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir nuevamente a través de este espacio. Gracias porque hemos logrado desarrollar pautas que entendemos que en la medida en que sean aplicadas para nuestro matrimonio, tú habrás de hacer la diferencia. Y entendemos, Señor, que solamente tú lo puedes hacer, pues quizás en nuestras fuerzas, en nuestro ánimo, en nuestro deseo no ha sido posible y por el contrario ha habido frustración, dolor y lágrimas. Pero si eres tú quien tiene el control, si eres tú, Señor, quien toma los matrimonios que puedan estar en ese momento difícil, sabemos que tú harás la diferencia. Y en eso, Señor, oramos, porque entendemos que tú, Padre Celestial, si las parejas que hoy nos escuchan, que están en dificultad, te entregan su relación y todo lo que en adelante está por darse, entonces tú, Señor, podrás permitir que se observen grandes milagros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Muy bien, parejas. Nuevamente, muchas gracias. Animarlos nuevamente que estén con nosotros dentro de 15 días y que estén muy bien. Dios les bendiga. Adiós.